El padre Almeida. Entre las historias de la antigua Quito, ninguna es tan famosa ni tan fascinante como la del padre Almeida. Un hombre de fe atrapado entre el pecado y la redención, cuya leyenda ha perdurado a lo largo de los siglos. Hace mucho tiempo, en la época colonial, vivía un joven sacerdote llamado Francisco Almeida. Era un hombre carismático y de aspecto noble, con un fervor religioso que lo había llevado a unirse a la orden de los franciscanos en el convento de San Diego, en Quito. Pero, a pesar de su rol como sacerdote, Almeida tenía una debilidad que no podía ocultar, su afición por la vida nocturna y los placeres mundanos. Aunque durante el día cumplía con devoción sus deberes religiosos, rezando y predicando, al caer la noche se transformaba. Su espíritu rebelde lo arrastraba hacia los encantos de la ciudad, donde el vino, la música y las risas llenaban las tabernas y los rincones oscuros. Para él, la vida era demasiado corta para privarse de sus deseos, aunque estos fueran incompatibles con su vocación. Cada noche, mientras el convento dormía en un silencio profundo, Almeida se preparaba para su escapada. Se acercaba a la ventana de su celda, desde la cual podía ver las luces de la ciudad. Sus ojos brillaban al imaginar la diversión que lo esperaba al otro lado de los muros sagrados. Pero sabía que salir del convento no sería fácil, y mucho menos a través de la puerta principal, vigilada por sus superiores. No tardó mucho en idear un plan. Almeida había descubierto que, trepando por un muro alto, podía alcanzar una ventana por donde escaparse cada noche. Pero necesitaba un punto de apoyo para iniciar su trepada. Así fue como eligió apoyarse en una gran estatua de Cristo crucificado que estaba cerca de la salida. Cada vez que pasaba junto a la imagen, Almeida le decía, en tono burlón y confiado, «Hasta la vuelta, señor». Una vez en la ciudad, el padre Almeida se mezclaba con la multitud, donde era recibido como un buen amigo en cada taberna que visitaba. No se sabe si las personas sabían que era un sacerdote, pero lo cierto es que su compañía era siempre bienvenida. Con una copa de vino en la mano y rodeado de risas, Almeida dejaba de lado las preocupaciones y los votos de su fe. En esos momentos, era simplemente Francisco, el joven lleno de vida que buscaba emociones en la oscuridad de la noche. Su vida dual continuó así por un tiempo. No obstante, cada escapada lo llevaba a lugares más peligrosos, a amistades dudosas y a tentaciones cada vez más grandes. Poco a poco, su conciencia comenzó a pesarle, pero el placer que encontraba en la noche era más fuerte que sus dudas. Sin embargo, como en toda historia, el destino tenía sus propios planes. Una noche, al volver al convento, tambaleante y con el sabor del vino aún en sus labios, Almeida se acercó a la estatua de Cristo para iniciar su trepada habitual. Pero, al apoyarse, escuchó una voz que rompió el silencio de la madrugada. Era una voz grave, profunda, que parecía venir de la misma estatua y que dijo, «¿Hasta cuándo, Francisco?». Al escuchar estas palabras, el corazón de Almeida se detuvo por un instante. Jamás había sentido tal miedo en su vida. Aquel simple «¿hasta cuándo?» resonaba en su mente, como un eco que lo llenaba de arrepentimiento y vergüenza. Se dio cuenta de que había llevado demasiado lejos su doble vida, que había traicionado su fe y su vocación. Aquellas palabras lo atravesaron, como una señal de que era tiempo de tomar una decisión. Almeida cayó de rodillas, con lágrimas en los ojos, y comenzó a orar como nunca antes lo había hecho. Con el alma quebrantada, pidió perdón por cada noche que había dedicado a los placeres y no a Dios, por cada instante en el que había elegido la oscuridad en lugar de la luz. En aquel momento, Francisco Almeida sintió que su vida debía cambiar. Desde aquella noche, el padre Almeida se convirtió en un hombre distinto. Nunca más volvió a abandonar el convento, dedicando cada uno de sus días a la oración, al servicio de su comunidad y a encontrar la paz en su alma. Algunos dicen que se convirtió en un ejemplo de redención, mientras que otros creen que su espíritu aún deambula por el convento, buscando redimir cada uno de sus pecados. Hoy, la leyenda del padre Almeida sigue viva en Quito, recordándonos que todos llevamos dentro una lucha entre el bien y el mal.
Y que, aunque intentemos escapar de nuestras responsabilidades, hay fuerzas mayores que siempre nos llevan de regreso al camino correcto.